La soledad es un buen lugar para encontrarse, pero un mal sitio para quedarse. Gabriel García Márquez. ¿Alguna vez te has sentido solo, incluso rodeado de gente? Esa sensación de vacío que se esconde detrás de una sonrisa forzada o una mirada perdida, mientras el mundo sigue su curso sin detenerse un momento. La soledad no siempre se anuncia con un grito de auxilio. A menudo se disfraza de pequeños gestos, silencios incómodos o incluso conversaciones imaginarias que nunca llegan a salir de nuestra mente. La buena noticia es que no tienes que enfrentarte a esto solo. Si te has sentido desconectado, atrapado en tu propio silencio, o simplemente buscando entenderte mejor, aunque estés cansado o con poco tiempo, te recomiendo que escuches este vídeo hasta el final. Aquí descubrirás las claves para identificar esas señales invisibles que la soledad deja a su paso y cómo transformar esa sensación en un impulso para reconectar contigo mismo y con los demás. Bienvenido a Energía Vital, un espacio donde compartimos ideas valiosas sobre prosperidad y autoconocimiento. Si encuentras útil este contenido, no olvides dar like y suscribirte para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo de 10.000 seguidores. Gracias por ser parte de esta comunidad. Recuerda, como enseñaron los estoicos, la verdadera fuerza no está en ignorar, sino en comprender. Al escuchar este vídeo, aprenderás cómo transformar el vacío en un motor de cambio, sanación y crecimiento. Tu viaje comienza aquí. ¿Estás listo para dar el primer paso? El anciano finalmente rompió el hielo. He venido aquí toda mi vida, pero últimamente me siento más perdido que nunca. Sofía no lo interrumpió. Simplemente dejó que hablara. Aprendió que había perdido a su esposa años atrás y que desde entonces, aunque rodeado de gente, se sentía solo. Sofía sabía que la soledad no siempre se muestra como un grito, sino como un susurro en las miradas al suelo, en las sonrisas forzadas, en las excusas para evitar a otros. Había aprendido a reconocer esas señales, porque en un tiempo ella también las había llevado consigo. Inspirada, decidió actuar. Cada día, llevaba consigo un termo de café y un par de sillas plegables, colocándolas en un lugar visible de la playa. No pasaba mucho tiempo antes de que alguien, como el anciano, se acercara atraído por su calidez y disposición para escuchar. Con el tiempo, su pequeño rincón se convirtió en un refugio para aquellos que, como ella y el anciano, habían aprendido a esconder su soledad. Allí, entre charlas y risas, surgieron amistades y, poco a poco, las señales de la soledad comenzaron a desvanecerse. Un día, cuando alguien le preguntó por qué hacía esto, Sofía respondió: la soledad es una tormenta silenciosa. Si no prestamos atención, se lleva partes de nosotros. Pero a veces, basta con un gesto, un lugar o una palabra para calmar esa tormenta. La moraleja de esta historia es que la soledad no siempre grita, pero siempre deja señales. Si aprendemos a verlas y a actuar con empatía, podemos ser ese faro que guía a otros de regreso a la conexión y la compañía. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comencemos. El silencio como grito de auxilio. La soledad, esa compañera incómoda que llega sin avisar, se disfraza de silencio y se esconde en las esquinas más oscuras de nuestra vida. Es curioso, ¿verdad? Cómo podemos estar rodeados de gente, en medio de conversaciones animadas, y sentir que hay algo profundo dentro de nosotros que grita, pero lo hace en silencio. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas, en su aparente calma, están literalmente pidiendo ayuda sin abrir la boca? La soledad no siempre se expresa en palabras. Muchas veces se asoma en la postura encorvada, en la mirada vacía, en esos gestos que delatan más que 1000 discursos. Y lo peor de todo es que, a menudo, no sabemos leer esas señales. En un mundo donde todo parece tener que ser dicho, mostrado y expuesto, el silencio se ha convertido en una forma de resistencia, o peor aún, en una condena. Las personas solitarias no siempre llevan un cartel que diga, me siento solo. En cambio, dejan pequeñas pistas a través de su lenguaje no verbal, la postura encorvada, los hombros caídos, la mirada fija pero vacía, como si estuvieran atrapados en su propio mundo, pero sin la fuerza para salir de él. Esas señales, aunque sutiles, son los gritos más fuertes que podemos escuchar. Pero rara vez nos detenemos a interpretarlas. Nos sentimos tan cómodos en nuestra rutina, rodeados de ruido y palabras vacías, que olvidamos la importancia de mirar más allá de lo obvio. Imagina que estás frente a alguien que parece estar bien, pero su mirada es distante, su cuerpo está tenso, como si fuera a quebrarse en cualquier momento. No hay una palabra dicha, pero el mensaje es claro: estoy solo y no sé cómo salir de aquí.
Es como si el silencio se convirtiera en un grito, uno que es tan fuerte que resuena en todo su ser, pero que se pierde en el ruido de la vida diaria. Tal vez la clave está en la forma de mirar. Las personas solitarias no siempre necesitan compañía, a veces, solo quieren ser vistas. No en el sentido superficial de ser notadas, sino en un nivel más profundo, donde la mirada no se limita a lo físico, sino que intenta tocar el alma de quien observa. Los estoicos, esa corriente filosófica tan llena de serenidad y aceptación, nos enseñan a ver más allá de las palabras y a encontrar paz, incluso en el sufrimiento. Si aplicamos esta visión, podemos aprender a escuchar esos silencios que tanto gritan. A entender que la soledad no siempre es una elección, y que muchas veces lo que parece ser una actitud pasiva es, en realidad, una llamada urgente de auxilio. Al igual que el marinero que se mantiene a flote en medio de la tormenta, aquellos que se sienten solos no siempre tienen la fuerza para pedir ayuda. Pero sus silencios, sus gestos, su cuerpo encorvado, están allí, esperando ser escuchados. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas que viven en esta soledad silenciosa? Primero, aprendiendo a leer las señales. No basta con escuchar las palabras. Es necesario observar la actitud, la postura, la mirada. Y sobre todo, debemos dejar de pensar que la soledad es algo normal o aceptable. Es una lucha interna, una batalla que se libra en silencio y que puede ser mucho más devastadora que cualquier grito audible. A veces, solo se necesita una palabra amable, una mirada comprensiva o incluso el simple acto de estar allí sin decir nada, como una forma de hacerle saber a esa persona que su silencio no pasa desapercibido. El silencio no siempre es paz ni tranquilidad, a menudo es un grito desesperado por ser visto, por ser comprendido. Como seres humanos, tenemos la capacidad de escuchar más allá de las palabras. Y tal vez la mayor lección de los estoicos sea esa, ver lo que no se dice, comprender lo que se oculta en el alma de quien parece estar bien, pero está luchando en silencio. Porque al final, la soledad no es solo la ausencia de compañía, sino la presencia de un vacío que nadie ha sabido llenar. Como bien nos decía Epicteto, el grito más fuerte es el que no se oye, pero resuena en cada gesto y mirada. Los estoicos nos enseñaron que no podemos controlar lo exterior, pero sí nuestras respuestas y prioridades. Es momento de elegir conscientemente dónde poner tu energía. Aunque las redes sociales nos han vendido la idea de estar siempre conectados, la verdadera conexión emocional no viene de una notificación o un post perfecto. Viene de la autenticidad de lo que no se ve, pero se siente. Así que la próxima vez que vayas a revisar tu teléfono, recuerda, tal vez deberías empezar por desconectar para volver a conectar de verdad. Grábate a fuego lo que te voy a decir, amigo mío, buscamos conexiones en lugares donde solo hay ecos, olvidando que el verdadero vínculo se construye en el silencio. El apego a lo inanimado, hay algo extrañamente reconfortante en aferrarse a un objeto como si tuviera el poder de devolvernos algo que se nos escapa, la compañía, la calidez o quizás esa falsa sensación de control. Lo más curioso es que no lo hacemos solo con cosas valiosas o significativas. No. Puede ser un reloj viejo que ya no funciona, una bufanda que tiene más agujeros que tela, o incluso un peluche que parece tener más historias que tu grupo de amigos. En algún momento, todos hemos humanizado algo que no es más que un objeto inanimado. ¿Por qué lo hacemos? Es fácil caer en la tentación de pensar que un objeto puede ofrecerte la compañía que a veces no encuentras en las personas. Nos aferramos a estos compañeros como si pudieran devolvernos una parte de lo que perdemos cuando nos sentimos solos. Este reloj lo heredé de mi abuela, es como tenerla cerca, decimos. Y tal vez no estemos tan equivocados, solo un poco. La tendencia a personalizar o antropomorfizar estos objetos nace de la necesidad de llenar vacíos. Pero como todo en la vida, hay que tener cuidado. En algún punto, esas cosas empiezan a ocupar más espacio del que deberían, y no solo físico, sino emocional. La soledad tiene muchas caras y no siempre se trata de la ausencia de personas. A veces es la falta de conexión genuina lo que nos pesa. Nos rodeamos de objetos con la esperanza de que nos entiendan, que nos ofrezcan consuelo sin preguntarnos nada. Pero ¿realmente estamos llenando ese vacío o solo estamos posponiendo el enfrentarnos a lo que necesitamos? Aquí es donde la filosofía estoica puede ayudarnos a poner las cosas en su lugar. Los estoicos, que entendían el apego como una fuente de sufrimiento, nos invitan a ver las cosas por lo que son, herramientas, no compañeros. La idea no es renunciar a todo lo que poseemos, sino más bien entender que nuestra felicidad no debe depender de nada externo, ya sea un objeto o una persona. En lugar de aferrarnos a lo que ya no nos sirve o lo que nos da una falsa sensación de seguridad, podemos aprender a desapegarnos. ¿Cómo?
Empezando por reconocer lo que realmente necesitamos, relaciones auténticas, conexiones profundas, y sobre todo, el autocuidado. A veces eso significa dejar de lado esos objetos que se han convertido en sustitutos del amor o la atención que merecemos. No se trata de ser indiferentes, ni mucho menos. Claro que los recuerdos asociados a objetos pueden ser valiosos, pero cuando esa relación empieza a ser más importante que las interacciones humanas reales, ahí es donde empieza el problema. En lugar de gastar horas mirando fotos de un peluche que te ha acompañado toda la vida, ¿por qué no dedicar ese tiempo a hablar con alguien que realmente te valore por lo que eres, no por lo que representas a través de un objeto? Las señales de las personas solitarias son fáciles de identificar. Se esconden detrás de sus pertenencias, como si un coche nuevo, una alfombra de diseño, o una colección de figuras de acción pudieran reemplazar la falta de una conversación real. La solución está en aprender a no depender de lo material para llenar los huecos emocionales. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera libertad radica en soltar lo que nos pesa y dejar espacio para lo que realmente importa. Aferrarse a lo inanimado no es malo, si se tiene en cuenta que no sustituye lo que realmente necesitamos, conexión humana y emocional. Los objetos son solo eso, objetos. No tienen alma. Y si se les da la nuestra, tarde o temprano comenzaremos a perderla. Así que la próxima vez que sientas la tentación de abrazar ese viejo libro de recetas que no usas desde 2010, piensa en lo que realmente necesitas para estar bien. Y si la respuesta no es más cosas, quizás sea momento de hacer un cambio real. Como dice Paulo Coelho, las cosas materiales pueden llenar un vacío momentáneo, pero solo las personas pueden llenarlo de verdad. El arte de la confesión, la soledad, esa sensación que nos sigue como una sombra, que no pide permiso, pero tampoco te abandona. A veces la tememos, otras veces la buscamos, y otras simplemente nos topamos con ella, como si fuera un destino al que no se puede escapar. Sin embargo, hay algo curioso en la soledad, algo que no suele decirse mucho. Y es que, a menudo, es la mejor compañera de la creatividad. Si alguna vez has sentido que tus mejores ideas nacen cuando estás solo, sin distracciones, es porque hay algo profundo en esa conexión. Es como si la soledad abriera un espacio vacío en tu mente, donde todo lo que has guardado, callado o reprimido empieza a salir de forma natural. La mayoría de los artistas, desde escritores hasta músicos, pintores o cineastas, han experimentado ese impulso creativo en momentos de absoluta desconexión. No se trata solo de estar solo en el sentido físico, sino de estar en ese estado de aislamiento donde tus pensamientos, tus emociones, tus inquietudes se agolpan como si estuvieran esperando un espacio para expresarse. Y ese espacio, a menudo, solo aparece cuando estamos solos con nosotros mismos. Parece que la gente rara vez habla de esto, la conexión directa entre la soledad y el arte. Es como si existiera una especie de señal entre los solitarios y sus obras, como si la necesidad de vaciarse, de mostrar al mundo su mundo interno, solo pudiera darse en un estado donde la soledad se vuelve casi una aliada. La soledad se convierte en el primer paso de cualquier proceso creativo. ¿Quién se atrevería a explorar lo más profundo de su ser rodeado de ruido y voces? La respuesta es clara, casi nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa soledad creativa? En lugar de huir de ella como si fuera un monstruo de las sombras, tal vez debas invitarla. Claro, a veces no es tan fácil. Puede resultar incómoda, dolorosa o incluso aterradora, pero si la aceptas como lo que es, puedes encontrar un océano de ideas que solo espera a que pongas la primera gota. Los estoicos, con su filosofía de aceptar la naturaleza de las cosas tal como son, también nos ofrecen una pista. En la soledad no hay mal, solo un espacio para crecer. El arte, al igual que la filosofía estoica, es una forma de encontrar orden en el caos de la mente. Puedes comenzar a practicar la soledad creativa de forma deliberada. Tómate un tiempo al día para estar solo, no como una forma de escapar del mundo, sino como una oportunidad para escuchar lo que realmente tienes para decir. No importa si pintas, escribes o simplemente piensas. La clave está en darle espacio a lo que llevas dentro. No todas las ideas serán brillantes, pero en algún lugar en ese proceso tal vez encuentres algo que ni siquiera sabías que buscabas. La soledad te permite descubrir qué es lo que realmente quieres expresar. La soledad no siempre es el enemigo, y mucho menos cuando se trata de la creatividad. Si aprendes a ver la soledad no como un castigo, sino como una oportunidad, te darás cuenta de que en ese silencio absoluto pueden surgir las ideas más poderosas. La soledad es el lienzo en blanco de los artistas. Lo que hagas con él depende de ti. Como bien dice un sabio proverbio estoico, en la quietud de la soledad, las voces más profundas encuentran su lugar. Puede que te sorprenda,
Pero incluso los estoicos, esos sabios antiguos, valoraban la reflexión en soledad. Séneca, por ejemplo, se retiraba a caminar por la costa para alejarse de la vorágine del mundo y encontrar claridad. Hoy en día no necesitamos retirarnos a una montaña lejana para lograr lo mismo. La ciudad, el parque o la simple calle vacía pueden ser el refugio ideal para meditar, aclarar la mente o simplemente dejar que los pensamientos fluyan sin interrupciones. Si eres de los que están rodeados de gente, sabes que estar rodeado de voces puede ser agotador. La conexión constante con el exterior consume a las personas. Los solitarios, esos caminantes que prefieren sus propios pasos a la compañía, han descubierto el poder de esa desconexión. No se trata de huir del mundo, sino de encontrar el equilibrio. Caminar solo es como recargar las pilas de tu propio ser. No es egoísmo, es supervivencia emocional. Imagina que tu mente es como una batería. Si todo el día estás expuesto a estímulos externos, con el teléfono sonando, conversaciones a tu alrededor y decisiones que tomar, esa batería se agota rápidamente. Pero un paseo en solitario es como un cargador. Mientras avanzas, el aire fresco, el contacto con la naturaleza, el simple hecho de no tener que hablar con nadie te revitaliza. Y, aunque parezca algo simple, en esos momentos te das cuenta de lo poderoso que es el silencio. El estar solo con tus pensamientos sin que nadie más interfiera. La próxima vez que sientas que el mundo te abruma, date permiso para salir a caminar solo. No hace falta mucho, solo un par de pasos y el coraje para desconectarte del ruido. Quizás te sorprenda lo bien que te sientes, lo claro que se vuelve todo. La soledad no es un enemigo, es un aliado en el viaje hacia el autoconocimiento y la paz interior. No es cuestión de huir, sino de saber cuándo es el momento de alejarse un poco y volver a escucharte a ti mismo. Recuerda, nadie se ha perdido nunca caminando solo. Al contrario, muchos se han encontrado. Como decía Nelson Mandela, el que camina solo no siempre está perdido, a veces solo está encontrando su paz. Nostalgia por lo que hubiera sido. Es curioso cómo solemos mirar atrás y pensar, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho aquello. ¿Te suena esa sensación que te llega cuando estás solo, pensativo, con las luces apagadas y de repente te atrapan esos hubiera sido? Pero, ¿qué pasa realmente ahí? ¿Es solo una reflexión inocente o estamos cayendo en una trampa emocional? Si eres de los que mira el pasado como si fuera una película de acción con un guión perfecto, es hora de parar y replantearte algo. El pasado no tiene manual de instrucciones y no se puede editar. Y aunque suene tentador idealizar ese pasado, solo te mantiene en la solitaria cárcel del hubiera sido. La idealización del pasado es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Es más fácil mirar atrás y pensar que las cosas podrían haber sido mejor si hubiéramos tomado otro camino. Tal vez una relación que nunca ocurrió o una oportunidad que se escapó. Es como si al revisar las piezas del puzzle pensáramos que todo habría encajado mejor si hubiéramos hecho las cosas de otra forma. Pero lo cierto es que, ¿qué hay de real en ese pensamiento? Lo que llamas hubiera sido, es solo una proyección de tus deseos y temores actuales. Nada más. Este tipo de nostalgia no es solo una ilusión temporal, sino una señal, un indicador claro de que estás buscando algo en el lugar equivocado. Si estás continuamente mirando al pasado es porque probablemente te sientas solo o al menos desconectado de lo que está ocurriendo ahora mismo. Las personas solitarias tienden a aferrarse a estas ideas como si encontrar consuelo en lo que fue les ayudara a escapar de lo que está siendo. Es fácil caer en el error de idealizar lo que ya no está. ¿Qué tal si te digo que probablemente lo que recuerdas como perfecto no lo era tanto? Las relaciones que nunca se dieron, los momentos que no viviste, todos esos hubiera sido, están cargados de una dosis enorme de imaginación. Porque, al final, lo que no ocurrió siempre será más sencillo de idealizar. No tiene los errores, los fallos, las imperfecciones de la hora. Los estoicos hablaban de la importancia de aceptar lo que es, en lugar de aferrarnos a lo que podría haber sido. Ellos entendían que el sufrimiento viene de desear lo imposible, de querer que las cosas sean diferentes de lo que son. Y ese es precisamente el problema con la nostalgia. Nos hace pensar que lo que no fue pudo haber sido mejor cuando, en realidad, lo que está por venir tiene mucho más que ofrecer si dejamos de aferrarnos al pasado. ¿Qué hacer con esa nostalgia? ¿Cómo escapar de esta trampa? La respuesta es simple, aunque no fácil: vive el presente. Y no hablo de esas frases motivacionales de redes sociales, sino de tomar el control de tu atención, de tu mente y de tu vida. Practica la atención plena, que es nada más y nada menos que estar presente en cada momento, saborear lo que tienes ahora, en lugar de quedarte atrapado en los hubiera sido.
Piensa que lo que tienes ahora es lo único que realmente está en tus manos. Cada pensamiento sobre el pasado, cada comparación, es solo una distracción. Al final del día, los hubiera sido, son solo fantasmas que te ahogan. Así que, ¿por qué no dejar que se disuelvan en la nada? Lo que importa es cómo manejas lo que tienes ahora. Si logras hacer eso, descubrirás que el futuro no está tan lejos como crees. La nostalgia por lo que nunca ocurrió es, en el fondo, una invitación a la evasión. Es una forma de escapar de la realidad, de lo que realmente importa, de lo que está en tu poder ahora mismo. Así que déjalo ir. Lo que pudo haber sido, ya no es. Y si te atreves a mirar hacia adelante, verás que el ahora tiene mucho más que ofrecer. Lo importante es que, al final del día, la vida no se vive con hubieras, sino con decisiones. Grábate a fuego lo que te voy a decir, amigo mío, el pasado no es un refugio. Es solo un recuerdo. Vive en el presente, porque ahí está el verdadero poder de tu vida. El miedo al ¿por qué estás solo? ¿Por qué estás solo? Esa pregunta que se repite como una alarma en tu cabeza cada vez que alguien te la suelta. La pregunta que no debería tener poder sobre ti, pero que en algún momento consigue desestabilizarte. La ansiedad social se planta frente a ti como una sombra más densa cuando te enfrentas a la mirada curiosa de quienes no comprenden lo que es estar solo, pero te juzgan como si fuera un crimen. Y es que claro, no todo el mundo parece estar tan cómodo con su propio silencio. Pero, ¿y si te dijera que la soledad no es el problema, sino la forma en que la interpretas? La sociedad actual no sabe qué hacer con las personas que se sienten a gusto en su propia compañía. Nos han vendido la idea de que la soledad es una señal de fracaso, de algo mal hecho, algo que debemos corregir. ¿Te suena familiar? Pero, ¿y si te dijera que la soledad no tiene por qué ser una condena, sino una oportunidad? Los estoicos, esos tipos tan serios y sabios, nos enseñaron que más que temer la soledad, deberíamos aprender a valorarla, ya que de ella podemos obtener la claridad y la paz que el ruido constante de la vida nos niega. Claro, no es fácil cuando la pregunta incómoda viene de todos lados, pero es ahí donde empieza el truco. ¿Por qué tienes que dar una respuesta que se ajuste a lo que otros esperan escuchar? Lo cierto es que la ansiedad social no nace de la soledad en sí, sino de la interpretación que hacemos de ella. Y aquí entra el juego. Responder a esa pregunta incómoda sobre tu soltería o aislamiento no tiene por qué ser una condena a defenderte ni un momento para avergonzarte. Puede ser simplemente una oportunidad para reflexionar. ¿Por qué estás solo?, preguntan, y tú, en lugar de sonrojarte o justificarte con excusas como, porque me gusta la paz, o, estoy en un proceso personal, puedes optar por responder con algo tan simple como, ¿y tú? ¿Por qué necesitas estar rodeado de gente todo el tiempo? Puede que te miren raro, pero esa es su problema, no el tuyo. Si quieres convertir la soledad en una aliada, lo primero que debes entender es que no estás solo porque no te guste la compañía de otros. Estás solo porque tienes la valentía de escucharte a ti mismo, de sentarte con tu mente y aceptar que no necesitas validación externa para sentirte completo. No importa cuántas veces te digan que deberías estar en buena compañía, el desafío está en dejar de sentirte incómodo por no encajar en una narrativa que no te pertenece. El truco está en recordar que los grandes pensadores de la filosofía estoica, como Séneca o Epicteto, no solo abogaban por la autosuficiencia, sino que también nos alentaban a no depender de la aprobación de los demás. La próxima vez que alguien te suelte la pregunta, no te apresures a dar una respuesta que los tranquilice. Respira, sonríe con calma y responde con honestidad. No necesitas justificar tu soledad. Ella, al igual que tú, tiene un propósito. Al final del día, el silencio y la soledad no son más que la oportunidad de encontrar en ti lo que el ruido del mundo no te deja ver. Y si te preguntan por qué estás solo, tal vez la respuesta sea simplemente, porque es donde puedo escucharme mejor. Como bien decía mi padre, que en paz descanse, ser consciente de tu soledad es el primer paso para descubrir lo que realmente eres. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, más vale solo que mal acompañado. Estoy emocionado por escuchar tus experiencias. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.